Hoy vengo con una reflexión sobre el precio de no accionar. Estoy segura de que esto te pasó. Te autoengañas diciéndote que querés esto, lo otro, que más plata, que una pareja, que más clientes, que una casa más grande, lo que sea. Pero terminás en el mismo lugar de siempre. No te das cuenta de que el que te está boicoteando sos vos mismo. Sos tu mayor enemigo. Y no es que no lo desees, es que es más cómodo quedarte en el lugar que ir realmente por lo que decís que querés. Es más fácil quedarte instalado en la queja que moverte del lugar aún con resistencias, con incomodidad, con miedo, con incertidumbre, con dudas. Es más fácil el lugar de víctima que el de hacernos responsables de la vida que tenemos, de lo que creamos como consecuencia, de las decisiones y elecciones que hicimos en el pasado, y también de lo que queremos crear de acá y más, asumiendo responsabilidad. Es más fácil ser víctima que responsable. Es más cómodo quejarse que desafiarse y avanzar. Y no te lo estoy diciendo para que te des con un palo, sino simplemente para que te hagas consciente del mecanismo. Frena un minuto y sincérate con vos mismo. ¿Te pasa algo de esto? ¿Decís que querés un cambio, pero no te animás a hacerlo? En el fondo preferís la incomodidad y la seguridad de lo conocido que la incertidumbre y el miedo que te da generar esos cambios que decís que realmente querés. Y te redoblo la apuesta. ¿Te pusiste a pensar que si te quedas en el lugar es porque algún tipo de beneficio estás obteniendo? Decís que querés crecer en tu negocio, ok. Te pregunto, ¿qué beneficio oculto estás obteniendo por quedarte en el lugar? Quizás no exponerte, no incomodarte, no salir a venderte, no desafiarte con un proyecto nuevo, no sé. Pensalo vos. Decís que querés una pareja, pero ¿qué beneficio oculto estás obteniendo por quedarte en el lugar? Seguridad emocional, quizás, libertad, no exponerte a sufrir. Y así nos pasa con un montón de cosas que decimos que queremos, pero en realidad no estamos dispuestos a ir atrás. Y esto porque el beneficio del accionar es aparentemente mayor que el de movernos del lugar, porque sentimos que quedarnos en el molde nos da más ventajas que movernos hacia adelante y hacer algo en dirección a eso que queremos. Y ojo, esto no siempre lo vemos de forma consciente, ¿eh? A veces es mucho más sutil y opera el inconsciente. Pero ya el hecho de que le pongamos luz lo cambia todo. El simple hecho de entender cómo opera nuestra cabecita ya nos corre del lugar. Y eso nos da poder de decisión, nos da poder de acción, porque vemos el panorama mucho más claro. Lo podemos observar desde otro punto de vista, ya no estamos cegados por nuestro propio mecanismo y entrampados en nuestra propia dinámica. De nuevo, tener en claro qué beneficio está representando esta situación y qué me lleva a no moverme del lugar. Y ahora que pudimos ver esto, quiero que te preguntes lo siguiente. ¿Cuál es el precio de no accionar en eso que querés tanto? Imagínate de acá a 6 meses, a un año, a 5 años, 10 años. ¿Qué va a pasar si seguís en el molde, si no te corres del lugar, si no haces nada en la dirección que sabes que tenés que avanzar, que sabes que querés? ¿Puedes visualizarte a vos mismo en esa situación? El precio de no accionar es alto y cuando llega la cuenta para que paguemos no hay preaviso y viene de la forma más dolorosa. Viene con frustración, viene con arrepentimiento, con culpa, con resignación, por haber perdido oportunidades, porque el tiempo pasó, porque postergamos conversaciones que tendríamos que haber tenido antes, porque nos dejamos estar y eso que parecía un problemita se transformó en una mochila muy pesada, porque ya no tenemos ni la salud, ni la paz, ni el contexto para lograrlo. En definitiva, nos postergamos a nosotros mismos. Pensalo. Y acuérdate que hagas o no hagas, el tiempo está pasando igual. Está en vos qué vas a hacer con eso.